Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Kaeli. Este es un podcast de astrología y en esta ocasión vamos a conversar junto a Diana Borda. Bienvenida, Diana, nuevamente. Muchas gracias por estar. Gracias, Max. Qué gusto volver a estar aquí conversando sobre el tema de eclipse. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer hoy día, hablar acerca de este segundo eclipse de la primera temporada de eclipses de este 2026. Vamos a hablar del eclipse que va a estar sucediendo en el signo de Virgo. Este es un eclipse de luna, un eclipse total, así que te vamos a dar todos los pormenores acerca de esto, qué significa, qué cosas trae, qué símbolos nos puede hacer recordar y también traer a la mente. Y también vamos a hacer un viaje a través del zodiaco, vamos a revisar este eclipse en su ubicación para todos los ascendentes, así que es una buena idea que también tengas tu carta natal presente, también lo que está pasando en las técnicas del tiempo con tu carta natal, si es que también es algo que conoces, y además estar presente. No te pierdas la primera parte del video yendo rápidamente a ver tu signo, porque de esta manera también puedes entender todo el contexto que está rodeando y quizás algunas cosas no las vamos a alcanzar a decir en ese espacio, así que para que también lo tengas en cuenta. En primera instancia, ¿qué impresión tienes acerca de este eclipse, Diana? ¿Te hace pensar en algo o algo viene a tu cabeza o a tus sensaciones? Sí, creo que este eclipse es un eclipse de luna llena. Sugiere es un proceso de culminación, Ujú, pero también implica una depuración por un desgaste, más que un nuevo ujú, comienzo. ujú, Aquí ya se hacen visibles desgastes que han sido acumulados en temas de organización material, en gestión práctica, en gestión administrativa, y se resalta el eje mutable, ujú, donde se ujú. refuerza una idea de transición, de inestabilidad, que ha sido gradualmente gestada a lo largo del tiempo, ¿no? Esto más Ujú. orientada que a unas correcciones o a reestructuraciones necesarias, sino a hacer muchas transiciones, Max. Ujú. Eso es sumamente importante. Hiciste una síntesis súper exacta respecto de lo que todos los elementos que debemos considerar acerca del eclipse. En primer lugar, este es un eclipse de luna, por lo tanto hay temas que tienen que ver posiblemente con el cuerpo, si lo pensamos en una forma más personal, o el contexto, el medio ambiente donde nosotros nos vivimos, también podría evocar a estas personas como la madre y todos los símbolos que trae a la mesa la luna, que en ocasiones son la comunidad, los grupos, la aglomeración de personas, por eso hablamos del pueblo, los ciudadanos, la gente, pero también hay que relacionarlo con el mismo signo que tú misma acabas de mencionar, que es un signo bicorpóreo o mutable, porque hablamos de Virgo y Virgo tiene dos cuerpos, por lo tanto es mutable. Entonces eso también está un poco en el ambiente. Entonces, ¿cuándo ocurre este eclipse? Ocurre el día 3 de marzo. Este eclipse va a ser un eclipse visible en algunos lugares del mundo. Aquí estoy citando, estamos viendo esta aplicación que es Startup, si no me equivoco el nombre, o Starwalk, no recuerdo exactamente, no sé Star si era Walk. Starwalk, ok. Ujú. Y nos muestra que es un eclipse total, o sea, va a estar la luna completamente pasando por la sombra proyectada de la Tierra, o sea, la sombra de la Tierra va a oscurecer a la luna. Sin embargo, va a ser poco visible este eclipse de luna debido a que eh, en los lugares donde va a ser visible vive menos gente en el mundo. Obviamente hay islas, hay países ubicados en esta zona del mundo que es todo lo rojito que estamos viendo acá en esta imagen, que es el norte de América. Pensando en Alaska, también la zona de Rusia, posiblemente alguna parte de Japón, algo de Oceanía, Nueva Zelanda quizás es el lugar donde más se va a notar, si bien va a haber un poco de visibilidad, por ejemplo, dentro de Estados Unidos o dentro de Asia o hacia en Australia o quizás en Sudamérica, no va a ser un eclipse desde ese punto total. O sea, es como que vamos a ver eh, cierto paso de la luna, o sea, cierto oscurecimiento de la luna, pero no va a ser del todo visible. Y en algunos lugares, por ejemplo aquí en Chile, la luna ya va a haber bajado el horizonte.
por el descendente, entonces no lo vamos a ver. Va a ocurrir, pero no lo va a ver porque la luna ya bajó. Ocurre justamente en ese momento, entonces no tenemos la oportunidad de ver a la luna en ese, porque justo está amaneciendo, es que ese es el asunto. Está justo amaneciendo cuando está haciendo este eclipse de luna, al menos en este sector del mundo, pensando en Chile, Argentina, en Colombia también. Entonces, eso es como el asunto donde va a ser principalmente visto. No sé si al respecto te gustaría mencionar algo. No, Max, creo que ya está muy claro y esta imagen lo está mostrando muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, respecto del propio eclipse, hay algunas cosas que sí o sí debemos traer a la mesa, conversando acerca de quién es el regente del eclipse. Hay cartas que se pueden levantar, como nosotros siempre decimos, la astrología en general, la astrología antigua o cualquier tradición de las formas antiguas de la astrología, va a buscar enraizar los momentos en una carta. O sea, levantar una carta específica para nosotros poder de alguna manera interpretarlo y no solamente mirar un tránsito suelto en el cielo, que esa sería una gran diferencia. Entonces, donde ocurre el eclipse, uno traza una carta dependiendo del lugar donde uno esté. En astrología mundana se usa esta idea de la capital del país, se toma como referencia el lugar y se levanta esta carta para poder hablar del eclipse en general. Y no solo pensando, por ejemplo, que este eclipse está en Virgo, pensar en Mercurio, sino que traer más elementos a la mesa. No sé si al respecto te gustaría mencionar algo, Diana. Sí, el lugar donde se levanta la carta, pues hay que observarlo respecto a la capital. Uh-huh. Claramente como esto estamos tomando la información respecto a este lugar, pues hay otros factores que también es necesario ver. Por ejemplo, desde la tradición se recomienda observar cuál es la zona regida por el signo en el que está, en este caso, la luna. Uh-huh. ¿Cuál es su triplicidad? ¿Qué representa Virgo? Uh-huh. La modalidad del signo también da algún tipo de indicación y entonces, conjugado todo esto, podemos llegar a una interpretación mucho más puntual en relación con la astrología mundana de cuáles son sus efectos y también va a ser muy relativo según el país en el que lo estemos observando. Max, por ejemplo, en esta carta que tienes en pantalla, la tienes para Buenos Aires, la capital de Argentina. Exactamente. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos el ascendente en Piscis y hay varios países, tanto en América como en otros lugares del mundo, que van a tener este mismo ascendente. Puede que haya otro país donde el ascendente sea diferente y la posición del eclipse caiga en otras casas astrológicas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y eso es importante tener en cuenta. Hay algo muy, muy relevante que tú acabas de mencionar, es que tenemos a Virgo con sus propios significados, también a Mercurio con sus propios significados. Algo que también habría que tener en cuenta es lo que pasa con Júpiter. Por ejemplo, esta es la carta que nosotros levantaríamos para Argentina. Generalmente levanto primero la que es de Chillán, que es donde vivo, que es un lugar de Chile, que es relativamente cercano a Santiago, pero sabemos que hay varias personas que son de Argentina que están viendo constantemente este podcast, entonces ¿por qué no levantarnos de otro, con otra perspectiva? Entonces, este eclipse, al igual que el eclipse que ocurre en Chile, o sea, no hay mucha diferencia tampoco, o sea, tampoco podemos decir que sean grandes, notables los momentos para cada uno de los países por esta diferencia de dónde lo estamos calculando. Pero primero es eso como tú acabas de decir. Tenemos a la luna ubicada aquí, en este espacio en Virgo, en la casa 7. Virgo ya anuncia o tiene ciertas relaciones con ciertos tipos de eventos, situaciones, es un signo frío y seco. Por lo general hay una relación de la luna en los eclipses con la temperatura, con el clima, los cambios climáticos. Entonces esto se podría relacionar con temas que se
sean directamente con la Tierra. Y como es un eclipse, que es un oscurecimiento de una luminaria, eso también podría hacernos pensar en momentos que son más complicados en relación a este elemento, que tengan que ver tal vez con la Tierra. Eh, para alguna persona puede ser un movimiento telúrico, un temblor, un terremoto o mucha sequía o algún problema que sea enfocado en la Tierra finalmente. Um, no sé si tienes algún otro significado relacionado con Virgo que te gustaría Sí, mencionar. algunas fuentes de la tradición señalan que Virgo, especialmente para el eclipse de luna, apunta a fallas en procesos de agricultura, Ujú, por ujú, daños en cultivos, daños a los vegetales, fuentes que se corrompen, productos que se corrompen, hay problemas climáticos, dificultades en cadenas de suministro, o sea, hay una serie de debilidades en relación con los recursos alimentarios. Y entre ellos hay un dato muy interesante que también relata la tradición y es el daño en aves que se utilizan como alimento. Puede ujú. ser por producto de enfermedades, de calidad, de situaciones que no sean las más aptas en esos procesos y que tenga afectación directamente en ese tipo de especies. Ujú. Bueno, Entonces, ujú, sí. sí. Eso es bastante interesante porque no es solamente pensando qué significa Virgo o qué casa coincide con Virgo en nuestra carta natal, sino que esto podría abrirse a un espacio bastante más amplio que tiene que ver con nuestro contexto. Y como tú mencionas, eso serían algunas ideas a tener en cuenta respecto de lo que pasa, por ejemplo, en Argentina. También esto va a ser similar en Chile, va a ser similar en Ciudad de México, para México. Incluso va a ser para Madrid, en España, algo muy parecido. Tal vez el único que consideramos distinto en su espacio donde está ubicado en la carta va a ser con Colombia, pero aún así el eclipse sigue siendo en Virgo. Muy bien, entonces esa es una consideración que podríamos tener en cuenta. Otra consideración que debemos tener en cuenta en general, no importa qué ascendente nos daría esa carta específica para cada uno de los lugares del mundo, es Mercurio, porque Mercurio es el regente de la luna en esta carta. En cualquier lugar que sea, y eso también nos va a dar pistas de qué tipos de personas podrían ser afectadas, también qué tipo de situaciones, qué tipo de circunstancias, tipos de eventos podrían mostrarse con este eclipse, y ahí podemos relacionarlo con qué significa Mercurio. Hay varias indicaciones también en esta carta en relación a Mercurio. Mercurio está en Piscis, Mercurio está retrógrado y está bastante cerca del Sol. Entonces, en primera instancia, este Mercurio nos anuncia situaciones que son más bien complicadas, no son tan fáciles de llevar. Mercurio no está tan fortalecido o afortunado en esta carta, entonces sería una buena idea escuchar en cierta forma el cielo, porque nos está anunciando un momento tan fácil. ¿Qué opinión tienes tú respecto de las consideraciones que tiene este mismo Mercurio? Bueno, tenemos un Mercurio muy debilitado, Ujú, retrógrado, lento en movimiento, en su signo de caída y de exilio, combusto. Entonces, no podemos esperar que haya una buena presencia de este planeta o una buena influencia. En general, digamos que este Mercurio en Pisces, uno de los puntos que puede traer como afectación es en las fuentes de agua que se corrompan, que se vuelvan impuras, aguas que no sean saludables y también daño a las criaturas acuáticas. ujú, ¿Sí? Esto a nivel ujú, de ríos, de lagos, también de mares. Su influencia en ese signo, por estar tan dañado, puede ser destructivo para los seres vivos. ujú, También se dice que puede aumentar ciertas corrientes de agua, que puede causar exceso en los caudales. ujú, Y también es interesante observar en la carta los aspectos que forma ese Mercurio, porque como él se adapta eh, en relación con los planetas y va adquiriendo y manifestando sus significados, aquí en esta carta vemos cómo este Mercurio está formando un trígono con Júpiter. Entonces, parte de los significados de Júpiter eh,
y de lo que él representa en astrología mundana van a entrar en esa interpretación, además de que la luna pues también está haciendo un aspecto aplicativo a Júpiter, que se Ujú, acerca desde un signo que pues realmente a Júpiter no le sienta nada bien, que es su exilio. Entonces, esta configuración puede generar controversias, ujú, controversias en los asuntos planteados por Júpiter, por ejemplo, costumbres, leyes, privilegios que tenga a nivel general el pueblo, temas, por ejemplo, relacionados con jueces, con ujú, llevar a cabo algún honor. Eh, También puede ser, por ejemplo, en temas religiosos, ujú, religiosos que aumenten, religiosos que alcancen altos cargos o que reciban grandes honores, pero esto se va bajo un proceso de controversia, porque estamos ujú, hablando de un eclipse donde interviene el nodo sur y es un proceso de luna llena, es decir, hay algo que se revela, hay ujú, algo que sale a la luz, pero no de la forma más constructiva, puede ser un escándalo, ujú, puede ser una situación que involucre alguna pérdida, algo que decrece, algo eh, que sale a la luz con el fin de que se suelten situaciones ujú, o que se cierren ciclos o aspectos, pero todo esto bajo una connotación de controversia. ujú. Siguiendo esta misma línea, volviendo un poco a Mercurio, sería importante notar, además de lo que tú mencionaste, que es sumamente interesante porque se relaciona finalmente con el agua y lo poco afortunado que es Mercurio en relación a todos los elementos del agua, pensar en a quiénes rige Mercurio, porque esas personas también están presentes dentro de toda esta ecuación, por ejemplo, los negocios, el mercado y la gente que trabaja en los negocios, de todo tipo. Pensamos en la gente, por ejemplo, que está en la bolsa, pero también la persona que tiene un local. Y tiene su negocio más pequeño, tal vez. Eso es su tienda. Bueno, depende de cómo se diga en cada país. Pero el lugar donde alguien tiene un almacén, un bazar, no, esas palabras, esos lugares. Negocios grandes, negocios más pequeños, son personas que tienen algo que ver con este eclipse. Escribas, escritores, escribanos, notarios, gente como nosotros que trabaja con la astrología, astrólogos, astrólogas, periodistas, magos, sabios, niños. Mercurio habla de niños y personas más jóvenes, adolescentes. Si vamos a otra esfera, los ministros de gobierno, las personas que están alrededor de un gobernador o del presidente, también hablamos de periodistas, profesores y profesoras, personas dedicadas a la comunicación de todo tipo, televisiva, en la radio, en los periódicos, en cualquier tipo de forma de entregar públicamente comunicación, noticias, por ejemplo, o todo tipo de comunicación realmente. Siempre jóvenes, gente más jóvenes, también gente mística o gente científica. Por otro lado, podrían ser los comediantes, que es algo muy importante. Y Mercurio rige a los mentirosos y ladrones. Y pensando justamente en lo que tú estás diciendo y trajiste como a la mesa esta unión entre lo que está pasando con la Luna, Júpiter y también Mercurio, están todos en contacto, la Luna después de Júpiter va a irse hacia Mercurio, o sea, van a hacer ese juego entre los tres. Y algo que me parece muy interesante en esta carta, si nos fijamos, es que la Luna está entregando una gestión, le está entregando un mensaje a Júpiter, porque es el próximo con quien va a contactar. Es como que la Luna le estuviese confiando algo a Júpiter. Antes de eso, la Luna está afectada, la Luna no está cómoda, está cerca del nodo sur, como tú dijiste, es un lugar donde ella se ve desprovista de energía. Es como que le quitaran energía, un espacio, no sé si vieron Stranger Things. No sé si la viste o es una serie que te guste. Eh, Un poquito. Muy poquito. En la última temporada, bueno, hay unas chicas que tienen un poder bastante importante y en la última temporada descubrieron cómo quitarles ese poder y era como un sonido muy fuerte que hacía que ella, ese poder que era como paranormal, o sea, sobrenatural, se quedara como inhibido.
y ellas lo que no podían hacer nada, ni siquiera moverse. Es como que bajaban a la Tierra y lo único que podían hacer es cubrirse. Es como esta misma idea de la kriptonita para Superman y como estas cosas que restan energía y no imposibilitan la acción. Es un poco eso lo que hace si uno lo pensara de esa manera, es como un punto energético muy fuerte, pero de sustracción. Y para la Luna no es un lugar conveniente. Entonces la Luna está más debilitada allí. A pesar de que podría estar en su triplicidad, pensando en un signo como Virgo, a la vez está sumamente debilitada y le entrega esta gestión a Júpiter y Júpiter está retrógrado. Entonces Júpiter es como que le dijera sí, lo hago, lo tomo, pero en realidad termínalo tú. Yo no me voy a hacer cargo de lo que tú tengas que hacer porque finalmente esto nos habla de como si se estuviese revocando lo que la Luna le está entregando a Júpiter. Entonces, finalmente la Luna se ve desprovista de esta ayuda. Entonces, como tú decías, me hace pensar, Júpiter es un anuncio de alguien o un grupo de gente que dice, ok, tenemos esta faceta, esta forma muy salvífica o como de ayudar, como de querer traer a la gente a un momento superior o elevar a la gente. Pero realmente me da la impresión de que lo que se dijo o lo que se ha prometido no se va a cumplir. Entonces hay algo como ahí como de desilusión por parte de todo lo que se enfoca a la Luna, como nos dijeron algo y finalmente no es lo que dijeron. Nos dijeron que iban a hacer A, B y C, pero finalmente están haciendo otras cosas, están usando otro alfabeto y nunca la A, la B y la C, porque sí, Júpiter está exaltado y es una posición agradable para Júpiter. Pero por otro lado, Júpiter está retrógrado y uno no puede pasar eso por alto en algo como esto. Y esto es posible que sea a grandes rasgos posibles de una forma similar en Argentina, en Chile, bueno, en casi todo Sudamérica. Salvo, bueno, en Colombia tiene algo que ver porque Júpiter es con el regente del Sol, pero en Colombia tiene que ver más bien con Marte, porque el ascendente va a estar ubicado en Aries, y ahí el asunto es un poco distinto, con Saturno en el ascendente. No sé si tienes alguna opinión o algo que te gustaría mencionar acá. En Colombia estamos viviendo una temporada de elecciones bastante movida, bastante compleja y también un poco controvertida, Ahí está la con lo carta de cual se Colombia. da, Uh-huh. ajá, mira, ahí tenemos el ascendente en Aries, y justo las elecciones se dan muy cerca de la fecha que está planteándose en este eclipse. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Claro, y con la luna y el sol ubicados en casas un poco más debilitantes, y con Sí, una fuerte presencia de Saturno ahí, quizás en este periodo se haga, al menos en Colombia, más visible ese lado. sí, es bastante fuerte, en especial si el sol representa figuras de autoridad y cargos altos, todo el tema de la política, y la luna como representante del pueblo, en la casa 6, una casa de dificultad, de decrecimiento, también en presencia ahí del nodo sur, pues hay una gran diferencia, una gran barrera Uh-huh. entre las necesidades del pueblo y lo que están esperando los dirigentes o lo que pretenden conseguir o cómo planean gestionar los asuntos relacionados con el país. Ahí podemos ver una gran disyuntiva, una gran separación, Uh-huh. lo cual no se ve muy, muy alentador. Uh-huh. 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 Y creo que en cada uno de los países, por contexto y situaciones, estamos viendo que no necesariamente todos los poderes se están dando en favor de las personas o el uso del poder. Y me da la impresión de que eso va a ser cada vez más notorio, o con el Saturno ya en Aries, de lo que ya se ha hablado bastante, pero también este eclipse podría hacer un punto extra, al menos para los sectores de allá en Colombia, finalmente. Como Bogotá es la capital, pensamos en Bogotá como el espacio que manda el mensaje. Ahora, esto se podría levantar incluso por pueblos o ciudades más pequeñas, porque eso también es diferente en cada espacio, pero no va a ser muy distinto
por ejemplo, en Chile va a ser casi todo igual, porque Chile es como una línea. Pero si el país fuera más amplio, por ejemplo Rusia o Estados Unidos o Brasil o eh, Australia, que son países que, o China incluso, que atraviesan una franja más amplia, eh, son más anchos. Ahí quizás se notaría un poco más esa diferencia. Eh, Respecto de algunas ideas de traer para recordar, ya quizás lo hemos dicho anteriormente, pero para recordar cómo traer esto que supone el eclipse a un aspecto más bien personal. ¿Cuáles serían algunas cosas que aconsejas? Como nosotros no estamos viendo las cartas de quienes están escuchándonos o viendo ahora, no podemos hacer un análisis súper descriptivo de lo que pasa para cada uno. Entonces, ¿qué cosas recomendarías tú, Diana, tener en cuenta como para una persona que quiera traer este significado del eclipse a una forma más, aterrizarlo a la vida personal? Eso es. Bueno, debemos tener en cuenta de que es un eclipse donde hay una luna llena. Es un Ujú, proceso de culminación donde algo ha alcanzado un punto máximo. Hay ujú, situaciones que se revelan, hay situaciones que se muestran de forma contundente, de una forma concreta. Estamos hablando de Virgo, que es un signo práctico, ujú, pero en el que interviene el nodo sur. ujú, Entonces, es algo que se requiere soltar, que se requiere salir de ahí, ujú, problemas que han venido creciendo y que necesariamente ya es necesario ponerle un fin al asunto, depurar, liberar, decir, ahí ya no estoy más. Puede ser una oportunidad en la que se muestran situaciones de una forma muy contundente para poder tomar decisiones y ujú, poder tomar decisiones como muy aterrizadas, muy a conciencia, pero tampoco sin tomar las cosas demasiado personal, ujú, porque la luna está muy débil, ¿sí? ujú, La luna no está prometiendo un mensaje claro. ujú, Entonces, si hay que tomar decisiones, es mejor esperar pasar unos días para poder sentar de pies al suelo y tomar las determinaciones que sean más convenientes. ¿Sí? ujú, Digamos que no hay que apresurarse en temas de este eclipse. Debemos también tener en cuenta que se da en el eje mutable. Entonces, todo lo que son transiciones, ciclos, procesos que se venían gestando desde hace un tiempo y que es necesario darle algún tipo de movimiento, algún tipo de cambio, no es algo radical, ¿sí? Ni es algo como para iniciar. No es ujú, un buen momento para iniciar ujú, ningún proceso. ujú, Ahora, a nivel personal, eh, es relevante el eclipse si te cae muy cerca de un planeta natal. Estamos hablando de 3 grados o menos, ujú, o de algún ángulo relevante de tu carta. Los ángulos ascendente, el medio cielo, el descendente y el fondo del cielo. Esos son puntos súper relevantes. O si el eclipse te cae en cuadratura con alguno de tus planetas natales. ujú, Y bueno, pues también hablando de las profecciones, Max, los eclipses son relevantes cuando tenemos profección de Leo, profección de ujú. Cáncer, porque son los puntos más, los tránsitos más importantes que pueden movilizar alguno de los asuntos que mueva la profección. Ujú. También es importante, suelo añadir ahí, si tiene alguien profección de Virgo, principalmente porque ese es donde está transitando esta lunación, como que podríamos añadir ese, o a Mercurio activado también, como por Virgo o por Géminis, que sería finalmente la otra participación que haría Mercurio y por lo tanto a Virgo importante. Solamente para añadir que más de alguien puede pensar que culminar significa terminar, pero cuando en astrología hablamos de culminar es que está completo. Por eso hablamos de una situación que se revela y se ve del todo. Como, no es como terminé o culminé mi tarea, es como claro, porque la completaste. No es el hecho de simplemente terminar y ya se acabó, es más bien como el momento donde está todo puesto en la mesa, la luna está completa, pero el ciclo de la luna en sí mismo no se ha terminado. Todavía tiene todo un camino que recorrer para volver a la luna nueva. Pero el asunto es como se hace completamente visible y ahí está como esta situación que tú mencionabas,
Hay algo que me hace pensar, dentro de lo que tú también estabas diciendo, Diana, el hecho de no hay claridad y posiblemente lo contrario a esto es un poco de confusión. Quizás no lograr llegar a decisiones muy claras porque no se sabe un poco cuál camino tomar. Y quizás en ese caso, si es el caso de algo que estés viviendo, quizás no es el momento para forzar a tener claridad en un eclipse. Es más bien un momento de, ok, voy a esperar unos pocos días más, me voy a relajar, voy a reflexionar. Tal vez reflexionar no va a servir mucho porque también Mercurio nos está diciendo la mente, el pensamiento, las conversaciones tal vez no te van a llevar a gran claridad directamente en este momento. Hay que esperar un poco. Y además, Mercurio está retrógrado en este momento en el cielo. Entonces, no hay mucho de dónde darle vuelta en este momento. El retrógrado también me hace pensar mucho en pon pausa, porque en un retrógrado uno se vuelve un poco más exigente o más impaciente o quiere que las cosas se hagan pronto, pero uno ve que si fuerza las cosas no van a necesariamente funcionar. Entonces uno quiere hacer todo luego, que tenga los resultados inmediatos, pero un retrógrado te está anunciando, sobre todo un Mercurio retrógrado, con esta relevancia, que es parte ya de algo más tangible en el tiempo. Tal vez este periodo demarcado por la luna nueva, que es un eclipse, o sea, la luna llena, que es un eclipse, eh, va a haber un tiempo donde hay que convivir con cierta confusión o cierto no entender las cosas, tanto a nivel personal como a nivel externo o social. Las cosas no están claras. ¿Qué es lo que dijo? ¿Quería sí o no? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Si pensamos en el alcalde, en el presidente, en mi primer ministro. Bueno, ¿cuál fue la decisión que tomó? ¿Cuál va a ser el rumbo que va a tomar el país? No está claro, es como que de cierta forma todo está un poco confundido. Lo importante es que la gente está arriba, está en sus posiciones, pero no hay claridad realmente en el lenguaje, en el discurso, en lo que se dice, etcétera. Entonces, creo que eso podría ser para todos los niveles, tanto personal como exterior, social, quizás a nivel más bien geopolítico. No sé si quieres agregar algo, porque creo que estamos como... Sí, dime, ¿no? Una cosita nomás respecto a Mercurio retrógrado en Piscis es que es poco sutil, Ujú, a pesar de que Piscis es un signo más bien como sutil en ciertas cosas, pero Mercurio no está en su mejor versión, ujú, con lo cual es poco astuto. ujú, Y este tema de las claridades y de la necesidad de tener información puede verse tergiversado por esa poca astucia y esa poca capacidad de discernimiento que tiene el planeta en el signo. ujú, Con lo cual es mejor postergar uno que otro asunto, ujú, una que ujú, otra decisión. No incita a que las situaciones o las problemáticas tengan una resolución. ujú, Todo lo contrario, puede enredar más las cosas. ujú. Sí, sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Ok, entonces creo que estamos como con esta parte de la explicación respecto de este eclipse. Si tienes dudas respecto del eclipse o alguna situación en tu carta en particular o en alguna técnica del tiempo, puedes dejar la duda en los comentarios, podemos conversar acerca de eso. Siempre es mejor tener la ayuda de un astrólogo o astróloga profesional que te pueda ayudar a dilucidar quizás un eclipse si esto es muy relevante para el momento que estás viviendo. Así que en esta manera lo podemos hacer un poquito más en general. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar qué va a suceder o qué temas van a ser relevantes para cada uno de los signos ascendentes y qué temas realmente este eclipse está evocando. Así que vamos a eso. Entonces, el primer signo que vamos a revisar, nos vamos a quedar en la pantalla con la carta de Colombia, o en realidad vamos a quedarnos con la carta en este caso, de Chillán, Buenos Aires, bueno, Buenos Aires, porque es la misma. Entonces yo la voy a animar y la vamos a empezar a mover. No, esta no es. Esta es mi carta. Dame un segundo. Ahí estamos. Y vamos a animarla. Ahora sí. Y vamos a ir, voy a cambiar acá.
Y vamos a comenzar. Espérame, esto lo voy a Max, editar. Dime. espérate, ahí, eso te iba a decir. Sí, Que te parezca a la izquierda porque si sí, no no, sí, se... Sí. estaba haciendo eso. Ya, pero ahora sí. Entonces, comenzamos con el primero. Voy a adelantar hacia el ascendente Aries. El ascendente Aries va a tener este eclipse ocurriendo. Nos vamos a fijar en el signo de la luna en la casa 6. Ese es el signo, el lugar donde va a estar ocurriendo esto para Aries. Y la casa 6 tiene significados asociados con la salud física, la falta de salud física, la enfermedad, tratamientos, accidentes, lesiones. También puede hablar acerca del trabajo, la labor dura que puede traer el trabajo o el excesivo trabajo en ocasiones, ese aspecto del trabajo. Y también hablamos acá acerca de, en ocasiones, de mascotas, animales pequeños. Si alguien tiene animales como de granja, pero que son pequeños, también están aquí incluidos. Y por último, ciertas enemistades que no son muy visibles. ¿Qué opinión tienes acerca de esta carta, de esta casa, o sea, de este eclipse para el ascendente Aries? Mira que en la casa 6 también hay un tema y son las relaciones que se tengan con los inquilinos. Ujú, En la tradición, uno de los puntos donde se ve este tipo de problemáticas va en la 6. Entonces, si tienes tienes propiedades y estás arrendando, estás teniendo alguna situación en la que quieras, por ejemplo, culminar un contrato de arrendamiento, en el que quieras tratar algo con los inquilinos, puede ser un proceso de culminación, donde haya un reto, donde haya ujú, algún tipo de dificultad, ¿sí? Donde las cosas no tengan un buen término o una buena resolución y donde sea necesario un diálogo. Puede que ya estés cansado de algún proceso, puede que quieras tomar tu inmueble y que quieras recuperar tu espacio, tus pertenencias. Entonces, desde ahí se puede presentar uno de esos ujú, puntos de confrontación. ujú, Otro aspecto puede ser a nivel de los colaboradores, a nivel de subordinados. Si tienes personal a cargo, si tienes empleados bajo tu mando, pueden presentarse retos, situaciones en relación con ellos. Pueden que sea en su forma de realizar las cosas, en los métodos que utilizan, en la forma como están llevando las relaciones en el ambiente laboral o en diversas problemáticas que pueden ser por carga de trabajo, por gestión de recursos materiales, por gestión de técnicas, de ujú. cosas que tienen que ver con Virgo, ¿no? Metodologías, procesos, entendimiento. Pueden ser situaciones en las que no haya precisamente un entendimiento, Ujú, ujú. no haya una comprensión de lo que se está pidiendo y sea necesario de pronto tomar alguna decisión respecto a prescindir de algún trabajador. Ujú. Y creo que esta misma idea de una suerte de confusión tal vez o momentos que no son tan claros de lo que está sucediendo con estas dos facetas que tú mencionaste se podrían trasladar tal vez a la salud física de alguien, si alguien está viviendo tratamientos o está enfocado en alguna forma en su salud, tal vez este tiempo sea muy buena idea tomar en cuenta qué está pasando con tu salud, no para tener una visión final sino como para al menos estar en el proceso, porque esta luna también de alguna manera está posicionada de tal forma que podría indicar que la salud podría tener ciertas afectaciones, que sería muy buena idea tener esta situación en cuenta. Y por otro lado, pienso de alguna forma como la carga laboral, que como tú decías, pueden haber procesos donde se terminen contratos, se termine relación con personas dentro del trabajo, pero también la capacidad quizás en este momento, ya teniendo a Saturno en Aries para al ascendente Aries, la sensación de estar llevando mucha carga, estar como sobre exigiéndose hasta cierto punto, sin darse cuenta incluso, porque puede ser que esto no se note con la luna ahí disminuida también, entonces sea una buena idea en el tiempo
considerar si es necesario tener demasiada carga, si es lo que estás haciendo, porque el ascendente Aries también, pensando desde el punto de la casa uno, puede ser una persona que tiene mucha energía o que quiere hacer muchas cosas o que tiene muchos pensamientos, muchas ideas y ganas de actuar, pero la luna en el eclipse estaría indicando como, ok, sería bueno quizás por un momento bajar un poco las revoluciones tal vez, o al menos fijarte si estás gastando tu energía en cosas que valen la pena en este momento. Sí. No sé si quieres agregar algo más respecto de Aries. No, creo que podemos ir con el siguiente signo. Perfecto. El siguiente signo es Tauro. El ascendente Tauro tiene este eclipse ocurriendo en la casa 5. La casa 5 es llamada la casa de la buena fortuna, es una casa que se parece mucho a Venus, es el gozo de Venus. Esta casa habla acerca de los hijos e hijas en primera instancia, o sea, la procreación y también la descendencia tiene mucho que ver con esta casa. Por lo mismo se habla también del placer, lo que es placentero, la sexualidad y aspectos de este tema. Y además se habla de la recreación, los pasatiempos, las cosas que te divierten, te producen, bueno, placer vinculado a quehaceres que pueden ser como que te traen alegría finalmente. Y por último, como también se vincula con Venus, podemos hablar de la creatividad, también acerca del arte en términos generales. Entonces acá es donde tenemos ubicado el eclipse. ¿Cuáles son tus impresiones, Diana, acerca de este momento? Bueno, uno de los puntos, por ejemplo, en relación con la casa 5 puede ser el tema de los hijos. Puede que si tienes alguna situación con ellos, un punto en que necesiten más apoyo por alguna problemática que estén afrontando, por alguna crisis, tomar decisiones respecto a su proceso de formación, por ejemplo, a la manera en cómo están desarrollando su vida, en cómo están desarrollando su proceso de crecimiento, a las relaciones que también se pueden estar gestando desde alrededor de los niños, como formas en que sea necesario dejar atrás. Hay cosas que ya es necesario cortar, cosas que es necesario decir, vamos a hacer algún tipo de cambio, algún tipo de transición, por ejemplo, un cambio de colegio, un cambio de educación, de la manera como se les está enseñando alguna temática, ¿no? Ahora, la casa de los hijos también se relaciona con la casa de la concepción. Sí, puede haber, por ejemplo, temas relacionados con embarazos, con procesos, tratamientos de fertilidad que no tengan un resultado tan positivo como el que se espera. Estamos hablando de una luna en conjunción con el nodo sur, que es un proceso de pérdida, de dificultad, en un signo que es naturalmente estéril. Por más que Júpiter esté en Cáncer, que es un signo fértil, que el regente Mercurio esté en un signo también fértil, bueno, con Venus también, pero la luna con el nodo sur en Virgo no promete buen resultado. Tampoco es un buen momento, por supuesto, para iniciar un tratamiento de fertilidad. Eso es mejor dejar esperar, pasar otro tiempo y ver con tu carta natal cuándo lo puedes realizar, ¿no? Y en esa casa también tenemos temas de romances pasajeros, ¿no? Amores que se puedan estar gestando, pero que ya sea necesario dejar atrás. Hay cosas que se hacen visibles, cosas de ese tipo de relaciones donde se manifiesta, por ejemplo, en relación con amantes, relaciones ocultas. Luna con nodo sur también puede dar esta connotación de una relación oculta en el que te das cuenta de algo, en el que se te muestra algún tipo de situación para que puedas dejar atrás, para que puedas cortar o tener algún tipo de cambio en relación con estas personas. Pienso que solamente agregaría que la casa 5, como está ligada también a la sexualidad y el placer, y estamos notando desde ya que este eclipse no es necesariamente el eclipse de mayor fortuna en cualquiera de los aspectos que podríamos verlo. Tal vez sería una buena sugerencia poner atención en tu salud sexual, porque esto también podría indicar como cierto desorden o no entender qué estás haciendo. Quizás no es que estés ahora, quizás algo del pasado.
sería una buena idea, sobre todo pensando en que Mercurio no está tan contento, tan cerca del Sol, tan bien ocultado. Entonces, cosas que uno no ve a buenas y primeras. No es que todo el mundo, siempre es el contexto manda lo que estás viviendo, pero a más de alguien esto le puede servir para quizás notar algo que tiene que ver con la conducta de uno. También puede ser que hayan cosas que hasta este momento te estaban divirtiendo, cosas que estabas haciendo, grupos que estabas visitando, amistades que estabas teniendo y que de alguna manera también eso se empieza a depurar, sobre todo desde las prácticas, las cosas que haces para divertirte, para recrearte. Posiblemente también hay ok, quizás esto ya no me divierte, no es lo que quiero hacer, no es la búsqueda para encontrar gozo, alegría de alguna manera y empiezas a buscar otras maneras. Esto en alguna forma podría vincularse con romances y también con amistades, además de lo que ya tú, Diana, mencionaste respecto de los hijos muy claramente. Muy bien, vamos a la siguiente, que es el ascendente Géminis. El ascendente Géminis tiene este eclipse ocurriendo en la casa 4. La casa 4, este lugar es la casa subterránea, es la casa más profunda dentro de la carta natal, y esta casa habla acerca de las raíces, acerca del linaje, de los antepasados de tu familia. También habla de los padres como tus progenitores, y por lo mismo también habla del hogar, el lugar donde uno habita, el edificio mismo, y el hogar que uno crea también. Y también se habla de lo privado, lo oculto, lo que está más escondido. Incluso hay cosas místicas relacionadas con eso, pero siempre desde el punto de vista de lo oculto, de lo que no se ve directamente. No es un misticismo público, es más bien sumamente ligado como al linaje, a la gente del pasado, a tus propios muertos incluso, si fuese el caso. Entonces, aquí es donde está ocurriendo el eclipse. Para agregar algo más para el ascendente Géminis, este eclipse es bastante importante porque es un eclipse que involucra al regente del ascendente, que es Mercurio, y está ocurriendo en el otro signo de Mercurio. Y además esta casa es la casa que corresponde con el bajo cielo, que es un ángulo. Entonces eso también hace que este eclipse sea rápido de ser evidente, así como notable. Eso es una de las características de las casas angulares, en este caso la 4, que sus significados vienen a la mesa muy pronto, no se hacen esperar. Entonces, en ese caso podría ser que este eclipse sea más notorio para quienes tienen ascendente Géminis. ¿Qué impresiones tienes respecto de este eclipse con los significados de la casa, Diana? Bueno, cuando este eclipse que cae en la casa cuarta puede dar lugar a una necesidad de resolver asuntos familiares que estén pendientes, temas de propiedades, temas de tierras, de algún legado familiar que ya sea necesario como ponerle un fin al asunto. Puede que también esté pendiente algún tema con el padre, con temas de salud del padre, temas de sus cuidados o de la manera en cómo se van a atender sus necesidades. Y adicionalmente también da lugar a remodelaciones o a cambios de casa que resulten necesarios, como a tener un espacio de cambiar algo en el hogar. Sin embargo, teniendo en cuenta de que Mercurio es el regente del ascendente y Mercurio está transitando por la casa 10, que es una casa de profesión, de honores, de espacio visible, de consecución de metas, también tiene que ver con la casa de los logros y de cómo se van mostrando situaciones en lo público. Entonces va a jalar o a incidir en todo el eje. Puede que hayan situaciones familiares, dificultades o tipo de proceso que se esté terminando de ver en lo público, ¿sí? A nivel social, a nivel de lo que se espera en general por tu grupo, por las personas que te están rodeando. También puede ser que sea un momento en el que te estás forzando o estás teniendo una necesidad de cambiar de vivienda por algún tema de tu trabajo, de tu parte profesional. Por ejemplo, que no te quedes cerca del trabajo, que vivas en un lugar donde te queda muy complicado o no apunta como al estatus que te está pidiendo la organización en la que trabajas, entonces sea necesario mudarte como para poder dar la talla, que eso es el medio cielo,
Ujú, ante algo. ujú, Sí, me parece interesante este asunto de la relación con los padres, porque para algunos podría ser los padres teniendo alguna situación que tiene que ver directamente con ellos, pero hay algo que en este eclipse no permite que sea solamente los padres, sino que como es el regente de Mercurio, o sea, de Virgo, perdón, es Mercurio. Naturalmente la persona que tiene ascendente Géminis va a estar involucrada en toda esta situación y me parece particularmente interesante esta tensión entre lo público y la reputación y la carrera con lo que es más bien privado, íntimo, cómo estas dos cosas van a estar ahí un poco tendientes a confundir tal vez a la persona, decir, qué debo privilegiar más? ¿La opinión de mis padres, la opinión de mi trabajo o mi área pública o cómo la gente me ve? Mis aspiraciones laborales o las aspiraciones que espera quizás los padres acerca de la propia persona. Entonces quizás ahí está un poco el choque si fuese el contexto. También lo otro es el que tú mencionabas, las reparaciones de la casa. Tal vez no es el momento en que se repara, pero puede ser que la casa sufra algunos daños, como en su interior, quizás la estructura o quizás la zona más cercana al suelo. Es como que algunas cosas que podríamos encontrar ahí un poco dañadas. Y tal vez mencionando eso, porque como Mercurio está también en el agua y mencionamos antes, tú Diana, mencionaste los problemas que podría dar Mercurio estando en Pisces. Tal vez tiene algo que ver con el agua, el sistema hídrico de la casa, como el agua potable o las cañerías. Algo por ahí podría estar como un poco complicado. Muy bien, vamos al siguiente ascendente, que es el ascendente Cáncer. El ascendente Cáncer tiene este eclipse ocurriendo en la casa 3. La casa 3 es una casa interesante, como todas las casas obviamente, que habla acerca de los hermanos. Hablamos de relaciones bien cercanas todavía, hablamos recién de los padres, ahora hablamos de los hermanos y hermanas. También podemos hablar de familiares cercanos, que no son los padres, por ejemplo tíos, tías y más parientes quizás como primo en segundo grado, primos y por aquí por allá, parientes. También la gente o los lugares que son cercanos a nuestra vivienda, no es la vivienda misma, pero son los vecinos, si vives en un edificio, toda la gente que está en ese edificio, el barrio y las cosas que ocurren en el barrio, las calles del barrio, los locales del barrio. Esto también habla, por ejemplo, de bibliotecas en algunos casos, o las cafeterías que están en el barrio, restaurantes, negocios, como todo lo que está cerca del barrio. Y también podríamos hablar en otra esfera acerca de, por ejemplo, viajes, movimientos. Generalmente se tiende a pensar en viajes más cortos, aunque podría involucrar viajes más largos también. Y hablamos de la educación. La educación, en algunos casos también mencionamos que es primaria o la educación más básica, aunque puede ser cualquier cosa que evoque educarse, que evoque aprender y enseñar. Libros, literatura. Y de aquí todo esto se desprende esta idea, porque todo esto viene de los rumores, la entrega de información uno a uno, de alguna manera, entregando, como decimos acá, cagüines, chismes, reportes, como se decía en la antigüedad, reportes que una persona hacía a otra acerca de otros y no tenían una intención tan agradable necesariamente siempre. Y por último tiene este aspecto ritual, devocional, personal, porque es la casa de la luna o la diosa. Entonces eso es parte de... Esta casa tiene varios aspectos bien diferentes, y que ocurra un eclipse acá, un eclipse de luna, donde la luna tiene su gozo además. Es bastante interesante, es como que la luna fuese a decir cosas o fuese a dar cosas. Además la luna... Algo que también mencionamos al principio, la luna es la regente del ascendente acá, entonces aquí involucra a la persona de una manera muy, muy particular, muy personal. ¿Qué opinión tienes al respecto, Diana? Pues mira que uno de los puntos que se relaciona con la comunicación precisamente son los chismes, Ujú, los rumores, o sea, información que no es del todo cierta. La ujú, luna en conjunción con el nodo sur precisamente da esto. Hay información que no es clara, hay secretos también, secretos que pueden salir a la luz de forma parcial, que pueden que no sean del todo ciertos. Entonces, un énfasis en especial hacia todo lo que tiene que ver con comunicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú compartes?
qué es lo que tú escuchas, qué es lo que transmites, realmente lo que estás transmitiendo es del todo cierto, estás teniendo un proceso de discernimiento o simplemente estás replicando lo que vas escuchando. Aquí puede haber, por ejemplo, situaciones con medios de comunicación, Ujú, ¿sí? Engaños a la gente por noticias falsas. em, Engaños también con temas de inteligencia artificial, que esto lo estamos viendo de una forma cada vez ujú, más creciente y más sostenida, donde nuestra realidad, que incluso vemos y tenemos tangible, puede estar cambiando por mensajes de inteligencia artificial, por mensajes de redes sociales, que ese es el eje con en relación Mercurio en la casa 9, donde se divulga información falsa. Entonces, hay que tener muy, muy presente cuál es el contenido que se consume, no creer todo lo que se escucha, como poder discernir, como tratar de separar ujú, información, ujú, ¿sí? Pero también en relación con la persona, pues es necesario mirar qué es lo que comunicas, qué es lo que tú estás transmitiendo y cómo lo estás haciendo, porque tu mensaje se puede malentender, se ujú, puede tergiversar o puede ser manipulado también. Mercurio ahí no está en su mejor condición y esto puede dar lugar, por supuesto, a problemáticas. Ahora, eje de casa 3, temas con los vecinos. ujú, Entonces, chismes con los vecinos, problemas que tengan que ver con esa información, ¿no? Con el relacionamiento con ellos o con hermanos ujú, también, porque los hermanos también entran en la casa 3. Problemáticas que tengan que ver con tu espacio común, ujú, lo que compartas con vecinos, ¿no? Alrededor de tu casa, puede ser alguna reparación, alguna problemática que tenga que resolverse entre varias personas, em, daños incluso en medios de transporte, ¿no? Por ejemplo, zonas de parqueo, temas con autos, con bicicletas, pensando más como en medios de transporte ligeros, tipo mercuriales, ujú. ¿sí? De desplazamiento o con las vías de acceso, por ejemplo, a tu vivienda, a tu trabajo, molestias por reparaciones que tengan que ver con obras y organización del espacio. Ujú. Me parece también relevante mencionar lo que podría suceder respecto de el aspecto espiritual que tiene esta casa, como la zona devocional o ritual. Quizás en este espacio no hay un momento ahora como de tanta claridad de la búsqueda espiritual. Más de alguien puede estar como en una disonancia con lo que está, sus convicciones o sus creencias o sus prácticas actuales, y quizás está como en el proceso de cambio, de búsqueda de algo nuevo, pero no con vistas todavía de, ok, este es el rumbo, esto es lo que quiero llegar a hacer. Quizás hay un poco de poca claridad y confusión al respecto, que quizás es necesario navegar por ahora. Es necesario, y de alguna forma también es casi que lo que menciona el eclipse mismo, como casi obligatorio, pasar por esta confusión para poder quizás llegar a otro momento, pero este momento es esa situación. No es fácil tal vez tener una confusión en aspectos de creencias o de convicciones, espiritualidad, porque también da cierta duda, ¿sí? Pero creo que con el tiempo es algo que se puede superar dependiendo de cómo cada uno también sostenga su propia práctica espiritual, si fuese el caso. Pero podría ser esto, es como falta como esa relación, o la comunicación estaría un poco trabada entre medio, entre la persona y su área espiritual o sus dioses o con quien se contacte. Eh, Vamos con lo siguiente. Ascendente Leo. El ascendente Leo, bueno, este es un eclipse importante, nuevamente al igual que para el ascendente Cáncer, porque involucra claramente a la luminaria, en este caso el Sol. Entonces siempre hay que ponerle atención a los eclipses en estos casos, y el eclipse se da en la casa 2, en la segunda casa. Esta es la casa que habla acerca de los medios de sustento. Nos habla de la economía, los recursos, el dinero, las inversiones, los activos, posesiones que sean móviles. No hablamos de bienes raíces acá como en la casa 4, sino que todo lo que es fácil de comprar y vender y que no involucra
directamente un bien raíz, todo lo que es recursos. En ocasiones algunos autores mencionan que podrían haber personas que son asistentes también ubicadas en esta casa, quizás asistentes muy personales o muy íntimos, que pueden ayudar también en estos recursos, como gente que hace tu contabilidad, si fuese el caso, si alguien tiene alguna ayuda de ese estilo. ¿Qué impresiones tienes tú respecto del eclipse para el ascendente Leo? Creo que esta posición es una de las más sensibles porque precisamente toca la casa 2 que tiene que ver con las finanzas y con lo económico. Creo que a ninguno nos gusta que nos toquen el bolsillo. Totalmente. Sí. Mejor que aumente y no que disminuya. Y aquí estamos viviendo un proceso de nodo sur donde hay una disminución. Son situaciones donde se puede presentar problemáticas, crisis financieras, problemas por alguna disputa a nivel de los recursos. Puede ser pérdida de dinero, puede ser procesos en los que se requiera solventar deudas, teniendo en cuenta que también pues, Mercurio va pasando por la casa 8, el Sol regente del ascendente también en la 8, algún tema con deudas, con impuestos, con la resolución de alguna sucesión, ¿no? Alguna problemática o tema que requiera la atención en lo financiero. Pero también nos puede estar hablando de conductas desordenadas en el manejo del dinero. Nos puede estar hablando de conductas que no están conduciendo a un buen presupuesto o a una buena destinación de los recursos y que sea necesario darse cuenta. Esto desde un punto muy, muy Virgo, ¿no? Que es necesario organizar, separar, discernir y mirar en qué se va invirtiendo el dinero. Pero aquí nos puede estar hablando de ese tipo de procesos donde ya sea necesario como, mira, date cuenta que no lo gestionaste de la manera más adecuada o tenías un factor de organización allí y se revela un proceso en el que es necesario hacer como una transición para que puedas gestionar mejor tus recursos. Ahora, también tiene que ver con las posesiones móviles, ¿sí? Con objetos. Puede ser que hayan bienes que necesiten arreglarse. Pueden ser que sean pertenencias que ya necesites salir de ellas porque cumplieron su ciclo, ya tuvieron su vida útil o te están requiriendo algún tipo de gasto. Sí. Claro, me parece eso interesante porque es como quizás un momento, al menos para los ascendentes Leo, de librarse de cosas que quizás estén ocupando espacio innecesario. Y todo esto que mencionas de los recursos, que finalmente esta casa tiene quizás el aspecto de significados un poco más reducido, en que da mucho énfasis en lo económico y el tema de Mercurio al otro lado y con el Sol ahí muy cerca, puede ser que estén ocurriendo cosas que no te estés dando cuenta. Por ejemplo, que tú tienes enlazada tu tarjeta de débito o crédito a alguna suscripción que te está sacando dinero constantemente y es algo que no estás viendo porque está ocurriendo ahí. Y eso quizás te está sacando recursos que tú tenías destinado. Hay momentos que yo creo que todos vivimos en los meses donde no tenemos mucho dinero y se nos paga una suscripción que no queríamos porque ese dinero lo teníamos, porque es menos dinero, lo teníamos destinado a algo. Entonces, sería una buena idea para quienes tienen ascendente Leo notar esas situaciones porque a más de alguien le puede causar un dolor de cabeza o pérdida de dinero que no se nota. ¿Desde dónde viene esa pérdida de dinero? No es algo así como voy a hacer este gasto directamente por esto otro y esto otro. Tal vez alguien sí, pero lo general acá pareciera ser que no, que hay como una desvinculación de desde dónde viene el gasto del dinero. Entonces sería una muy buena idea tener eso en cuenta. Así que eso yo creo que es para el ascendente Leo directamente. Sí. Muy bien, vamos para el ascendente Virgo. El ascendente Virgo, al igual que el ascendente Géminis, tiene ocurriendo este eclipse en un espacio importante dentro de la carta. Bueno, aquí nos quedó un poco poblado, no es que esté tan poblado de situaciones justamente por el cálculo para el ascendente Virgo, nos quedó también el lote de fortuna, el lote de espíritu, pero eso no los tomen en cuenta ahí. Acá tenemos a
a Mercurio, también tenemos al Sol y tenemos a la Luna posicionada en el mismo ascendente. Entonces, para el ascendente Virgo, esto tiene un vínculo importante, primeramente porque esta es una casa angular. Entonces, eso nos habla de, ok, esto es relevante sin siquiera saber los significados de la casa 1. Y cuando hablamos de la casa 1, nos referimos directamente... Ups, ¿qué pasó acá? Espérame. Ahí sí. No, espérame, desapareció algo. Ahí sí. Voy a volver. Un segundo. Y cuando hablamos de la casa 1 nos referimos directamente a la vida y el ser, la vitalidad de una persona, cuánta energía tiene su cuerpo. Hablamos del cuerpo, del espíritu, también de su identidad, de su mente y también todo lo que es su apariencia. O sea, tenemos el todo de la persona. Los inicios de su vida entera, lo que involucra lo concreto y lo abstracto de su propio cuerpo. Entonces ahí es donde está ocurriendo este eclipse. ¿Qué impresión tienes, Diana? Es una de las cosas más sensibles que tiene que ver con la salud, con la vitalidad. Entonces, este eclipse nos puede estar diciendo, es necesario prestar atención a tu salud. Es necesario hacerte tus chequeos, hacerte... Espérame, Diana, se cayó un segundo. ¿Se cayó? Sí. Bueno, vuelvo a Ahora empezar. sí, estabas en tus chequeos Sí. y todo eso. Bueno, chequeos médicos, saber cómo te encuentras. Si nunca te haces un examen médico, por ejemplo, puede ser momentos donde situaciones se hayan acumulado y lleguen a un punto donde salgan y repercutan a nivel de la salud. Puede ser necesario tener un cambio de hábitos en la alimentación, en la forma en cómo llevas a cabo el cuidado de tu cuerpo, alimentación, ejercicio, los enfoques que estás teniendo. Como tal, también por tratarse de la vitalidad, puede ser un momento en el que te sientas muy cansado, en el que te sientas sobrepasado por situaciones donde te están consumiendo mucha energía, donde no tengas tanta vitalidad como para atender ciertas obligaciones, donde te sientas muy cansado. Esto teniendo en cuenta que Mercurio, el regente del eclipse y del ascendente, está cruzando por la casa 7. Hay personas que te están demandando mucha atención y son situaciones reiterativas que han estado ahí como consumiendo bastante. Es un Mercurio retrógrado y en camino a la combustión. Entonces, puede ser que sea necesario darte cuenta de que necesitas momentos para descansar, momentos para tener tiempo libre, momentos como para organizar tu vida y dedicarte espacios para que te puedas sentir mejor. También puede ser un momento como para dejar atrás o darte cuenta de conceptos sobre tu propia apariencia física. Sí. De pronto si no te estás sintiendo bien con tu cuerpo, si te estás juzgando, si estás teniendo algún concepto sobre ti mismo, es de darte cuenta y poder hacer cambios, por supuesto, en positivo, con mucho amor, con mucha paciencia, como con mirándote desde un punto de vista más constructivo, sin tanto juicio y decir, bueno, ¿qué puedo hacer en este caso? Necesito soltar algo de los hábitos que estoy teniendo, soltar el estrés, soltar un estilo de vida desequilibrado. Sí, me parece relevante notar ese punto de el Sol y Mercurio estando en la 7. Hay un autor que menciona, no necesariamente desde el punto de vista de un tránsito de un eclipse, perdón, pero cuando el regente del ascendente está en la 7, él dice, la persona se va a enojar mucho. En términos generales, es una descripción muy corta y es como se va a enojar mucho y va a tener hartos conflictos. Porque el regente de la luna, en este caso, y del ascendente está pasando por la 7 y está enfocado en el otro. Y hay una interacción con la otra persona muy notable. Me da la impresión de que podría ser que estés reconsiderando los acuerdos que has hecho, que pueden ser
acuerdos amorosos, algún tipo de relación, acuerdos laborales, contratos y también amistades tal vez que también tienes que hayas hecho algún tipo de acuerdo, algún tipo de compromiso. Como que eso de alguna manera tal vez te tiene confundida, confundido, no sabes si quieres seguir o no, si es el momento, la forma, o si estás entregando mucho poder a otra persona, mucha autoridad tal vez, por tener el regente del ascendente en el otro espacio, en el otro lado de la carta. Entonces eso podría tal vez como de alguna manera traer un espacio, un momento de confusión que después se podría quizás aclarar en el tiempo, no necesariamente justo en el eclipse, quizás podríamos esperar a que Mercurio salga de los rayos del Sol y deje de estar retrógrado, quizás ahí va a ser un punto especial también para esta retrogradación, pensando es que esto es directamente hacia la persona ascendente Virgo, entonces además de lo que tú mencionabas como súper relacionado con el cuerpo, tal vez esta impresión con el otro y además lo que tiene que ver con sí mismo, su mente, a veces quizás verse como notar, como tú dijiste, me parece muy importante notar en qué espacios de tu vida te estás como mirando en menos o subestimando, sobre todo porque está el nodo sur ahí, como no tomándote en serio incluso es como el otro es superior, pero tal vez el otro tampoco es tan superior, pero como está el Sol, como está Marte, como está Mercurio al otro lado, pareciera ser que sí. Bueno, esas son algunas sugerencias para el ascendente Virgo. El siguiente ascendente es Libra. Libra va a tener este eclipse ubicado en la casa 12. Ahí está ocurriendo el eclipse en Virgo. La casa 12 es una casa bastante especial porque tiene significados que son un poco nublados o poco visibles para la propia persona o para el propio ser humano, digamos. Nos habla también de espacios que son más complicados de conversar en ocasiones, que son, por ejemplo, el sufrir, la soledad, el aislamiento. En ocasiones la debilidad es una debilidad que tal vez orientamos más bien al pensamiento, a la mente, al espíritu. También habla de algunos tipos de peligros, viajes que son incómodos, situaciones que ponen un poco de riesgo la vida o riesgo las situaciones riesgosas. Y finalmente cosas o situaciones, momentos o lugares que aprisionan a la gente. Podría ser una cárcel, una prisión, un hospital. Esto no quiere decir que necesariamente la persona esté viviendo todas estas situaciones, pero se ve relacionada con momentos donde tiene que resolver algo de todos estos temas. Esta casa se llama el mal espíritu, es la casa que se parece más a Saturno, entonces claramente aquí hay un espacio que este eclipse va a tocar que puede ser no tan fácil o no tan rápido de querer conversar. ¿Qué piensas tú, Diana, respecto del eclipse para Libra? Realmente es una posición complicada, que muchas veces no es visible por lo que es una casa muy oscura, pero que cuando salen los temas o Mm, se manifiestan en ese espacio, pues trae una connotación de sufrimiento o de sentirse atrapado, de sentirse muy limitado. ujú, También pueden ser pruebas difíciles, pruebas duras en las que sea necesario poner mucha conciencia, mucho de nuestra parte. ujú, Pienso, por ejemplo, en las personas que se sienten atrapadas, en las personas que se sienten encerradas, ujú, que pueden estar teniendo un gran interés en salir al mundo, en conquistar muchas cosas, como en poder sentirse bien, pero observemos como aquí con un ascendente Libra, su regente que es Venus está pasando por la casa 6, que es una casa también de dificultad, de mucho trabajo, de sentir que están esforzándose bastante por la vida, como por lograr cosas, pero no están de pronto teniendo los resultados que esperan y eso les lleva a sentirse atrapadas, a ujú, sentir que quisieran escapar de alguna situación, que quisieran de pronto ver la realidad de otra forma. Y allí también se pueden despertar situaciones de depresión, ujú, situaciones de sentirse muy como encerrada en pensamientos. Mercurio igual no está en su mejor versión, está combusto, está yendo hacia el sol, entonces eh,
sería importante prestar al estado emocional, Ujú, a ujú, temas que requieran esa complejidad. ujú, Si necesitas, por ejemplo, buscar algún tipo de ayuda con profesionales de salud, o conectarte con formas en que puedas expresar esa sensación de estar atrapado, podría ser como una forma para ayudarte, ¿no? ujú, En todo caso, aquí nos puede estar también hablando de temas de 12 como diagnósticos más complicados. ¿Sí? La casa 6 tiene que ver con temas de enfermedades, cosas que se pueden gestionar, se pueden manejar, pero cuando no se tratan, se manifiestan temas de casa 12 que son enfermedades mucho más crónicas, más difíciles, más complejas de manejar. Entonces, puede ser necesario tener una visión más clara de un ujú, diagnóstico, una ujú, visión mucho más objetiva y mucho más estudiada de algún ujú, tipo de diagnóstico que se tenga. ujú. Sería, siguiendo esta misma línea de pensamiento, sería muy buena idea tener en cuenta qué cosas te producen una vinculación fuerte que es difícil para ti salirte de allí. Como esto puede ser quizás algún tipo de alimento o algún tipo de sustancia que tal vez te sirve para desenfocarte de la vida diaria, pero que en alguna forma también te puede generar un daño, tal vez físico, tal vez espiritual, tal vez mental. Entonces, eso también sería una idea, una buena idea mencionarlo. Ahora, si no, nos salimos un poco de la esfera desde el punto de vista más personal, que tiene ese punto, porque claramente es la luna, pero también podría ser, por ejemplo, para algunos tener que hacer un viaje o que un viaje que se tenía planificado resulta no hacerse o hacerse de una manera que no te agrada o tener que salir a otro lugar y sentirte muy extranjero o como muy fuera de lugar, como muy no ser parte de. Y para otros también podría simbolizar tener que lidiar con personas que están pasando por ejemplo, con un estado de depresión y tener que ayudar y tener que estar ahí quizás para estas personas directamente. Por ejemplo, visitar a algún familiar o alguna amistad en el hospital o en alguna prisión, si fuese el caso también. Porque no necesariamente esto tiene que ser relacionado al propio ascendente o a la propia persona. Entonces podría tomar estas dos o varias formas esta casa, pero sí, sí o sí es una casa que nuestra sugerencia es poner atención y no pasar por alto lo que podría evocar sus significados. Muy bien, vamos con el siguiente que es la casa 11 para el ascendente Escorpio. El eclipse está ocurriendo en Virgo, en la casa 11, y esta casa es una casa, bueno, a diferencia de lo que está ocurriendo con Libra, quizás todo lo contrario, porque tiene esta como sensación de luminosidad y también atracción de personas. Aquí no hay soledad, hay una agrupación. En la antigüedad se decía que para ser feliz, la felicidad era equivalente a estar en grupo o en comunidad. Y la soledad era equivalente a estar triste. O estar realmente viviendo algún tipo de pena o alguna situación parecida. En cuanto a esta casa nos habla de amigos, de regalos, de cosas que se reciben sin esperarlo, pero que tienen una buena sensación, expectativas, alianzas, comunidad, todas estas personas que generan contacto con uno, también podríamos relacionarlo con sueños y metas. Esta casa se llama el Buen Espíritu, a diferencia de la 12, y Júpiter tiene mucho que ver con esta casa, es el planeta que más se parece a este espacio dentro de la astrología, las tradiciones antiguas. ¿Qué impresión tienes con este eclipse que es bastante interesante también ocurriendo acá? Es una posición muy interesante en la casa 11 porque se mueve el tema del círculo Mm, social, el mm, tema de las amistades, de las personas que te están apoyando, de los benefactores, de las personas que te asisten, que te dan la mano, que te dan algún tipo de ayuda. Entonces ahí puede haber movimiento, puede haber expectativas fallidas, mm, personas que se van, personas que definitivamente deciden alejarse, que toman un nuevo rumbo, que se van del país o que simplemente se salen de ese círculo porque ya no resuenan con ese espacio. Pero desde ese lugar, pues también está un punto
mirar, ¿no? Cómo te sientes en relación con tus amistades, Ujú, si estás sintiéndote, como decías ahorita, ¿no? Muy solo, o si te estás sintiendo a gusto con los amigos que puedas tener o con el apoyo que puedas estar recibiendo de ellos. Y también es un momento como para plantearse el nivel de expectativa frente a la gente, el nivel de ujú, expectativas respecto a que los demás puedan hacer algo por ti o no puedan hacer, porque simplemente las personas pues tenemos unos límites y tenemos unos alcances y también pasamos por situaciones de nuestra vida que puede que ayuden o no al cumplimiento de esas expectativas. Entonces, ujú, creo que también ser muy realistas y decir, bueno, no sobrecargo a mis amigos con que puedan soportar ciertos procesos o que puedan acompañarme en el tiempo a través de esto, sino em, soltar cualquier tipo de juicio o de crítica o de información que también pueda estar rondando en ese tipo de círculos y que ujú, pueda ser también como mal entendida o mal llevada ujú, por ese tipo de motivos. ujú. Sí, pienso en quizás situaciones que estaban ocurriendo a los amigos, a los círculos que posiblemente la persona con ascendente Escorpio no estaba notando. eh, Cosas que ellos están viviendo de alguna manera, procesos que no son tan claros posiblemente y que provocan en este momento al enterarse pensando en, ok, esta es una luna visible, hay algo que sale a la luz, tampoco produce mucha claridad. ¿Qué hago con lo que están haciendo mis amigos? ¿Sigo siendo amigo? ¿No sigo siendo amigo? Necesito tener este círculo que era un círculo nuevo. Quizás no es el momento de tenerlo excesivamente claro, así como, ok, esto es lo que voy a hacer porque posiblemente no se va a lograr o va a haber muchos cambios de opiniones en el tiempo al respecto de quiero seguir siendo amigo de ellos o no, o quiero nuevas amistades, pero ya no quiero. Pensando también en Escorpio, que Escorpio no es necesariamente un signo que evoque una vida social tan amplia o tan grande, sobre todo porque es un signo que es femenino nocturno y también regido por Marte. Aún así, me da la impresión de que sus amistades son bastante calculadas o como muy medidas, pensando en que es Escorpio, o sea, perdón, Virgo la casa 11. Entonces, puede ser, es necesario mantener, como tú decías, esas expectativas o esa estructura de amistad. Mis amigos son solamente este tipo de personas, tal vez eso también pase a tener un... o que disminuya su valor finalmente. Pero todo esto acá es enfocado con estos vínculos. También los contactos. Pueden ser que hayan personas que te hayan prometido algo, así como, bueno, te voy a ayudar o voy a traerte no sé, una expectativa de trabajo como para que puedas postular. Gente que está tratando de ayudar y quizás esas cosas también mengüen o bajen. Entonces también eso es algo que podrías considerar. Para el ascendente Sagitario, este nuevamente es un ascendente que tiene el eclipse ocurriendo en una casa angular. La casa que es para el ascendente Sagitario es la casa 10, que se coincide con este eclipse. Entonces, este es el espacio que vamos a estar mirando para este ascendente, el Sagitario. Y esta casa se llama el medio cielo. Es la casa más pública y visible de la carta, que habla acerca de la carrera, la profesión, lo que hace una persona, su praxis. También habla acerca de, por otro lado, además de la ocupación, la reputación que tiene en base a eso y el estatus que alcanza en la vida, sea alto, bajo, medio, cualquier tipo de estatus. Entonces este es el punto donde vamos a tener el eclipse enfocado. Muy parecido a lo que ocurre con el ascendente Géminis, solamente que al revés, que tenía el eclipse ocurriendo en la casa 4, muy vinculado a la casa 10, en este caso es en el sentido contrario. ¿Qué opinas? ¿Qué Sabes pensamientos que vienen? cuando caen los eclipses en las casas angulares, sin duda generan una serie de Ujú, movimientos bien importantes. Y en ujú, este caso, que es la casa 10 que se refiere a los logros, al estatus, a todo lo que nos habías comentado hace un momentito, pues se podrían presentar situaciones, retos, en donde se revelan cosas, se revelan decisiones, se revelan procesos de culminación, es decir, de un desarrollo que venía desde hace tiempo,
en donde la expectativa que tenías frente a algo, frente a alcanzar una meta, un logro, un ascenso, algún tipo de honor, Mm, no sea del todo provechosa, no sea lo que te prometieron, no sea lo que estabas pensando que podía ser así de bueno, sino que hay algo que no te satisface del todo, o puede que no se dé de la mejor forma, como que esté condicionado a algo. Mm, También pueden presentarse situaciones en las que se revele socialmente ujú, algún tipo de situación a nivel público y que eso no pueda ser tan amable contigo. Puede que te esté generando dudas, puede que esté generando algún tipo de repercusión, teniendo en cuenta que el regente del ascendente Júpiter está todavía retrógrado, muy lento en movimiento, ya casi va a estacionar para ponerse directo. Entonces, da una connotación de un cambio necesario y un cambio gradual, un cambio muy lento, pero que le puede costar mucho trabajo tomar como esa velocidad que se necesita para resolver algún tipo de situación. Entonces, como este eclipse cae en la 10, pues también puede implicar una afectación en el estatus, algún tipo de pérdida, algún tipo de daño de la imagen a nivel general o ujú. pérdida económica, teniendo en cuenta que la luna es regente de la casa 8 y Júpiter está en esta casa. Entonces, una recomendación en este caso podría ser tener cuidado con figuras Ujú, de autoridad, ujú, sí, por la presencia ahí del eclipse en la 10, relación con los jefes, con esas expectativas que estabas teniendo tan elevadas, como irlas aterrizando, porque pues el eclipse no está mostrando algo tan positivo, aunque puede ser una oportunidad para dar cambios necesarios en esa dirección de la profesión. Es decir, hay algo que no se dio de la manera en que estabas buscando. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ujú, Cambiar, ujú. dar un giro, mirar como por dónde te puedes enfocar y hacia dónde te puedes apuntar. Eso también teniendo en cuenta del cambio del movimiento de Júpiter, ¿no? Ujú. Sí, estaba pensando principalmente en esa esfera de qué pasa con el rumbo que está tomando una persona en lo que hace, a lo que se dedica. ¿Será que alguien, más de alguna persona que tiene el ascendente Sagitario, está pensando tal vez en no me está gustando el trabajo o no me siento recibiendo lo que merezco en este espacio y quizás este eclipse lo haga bastante evidente, sobre todo pensando en que ha tenido ya harto tiempo pasando el nodo sur por este lugar, entonces quizás hay como una sensación de desgaste finalmente en el trabajo, quizás por los jefes puede ser, por el tipo de trabajo, el tipo de rubro que está como, donde se está especializando, tal vez entonces está como esta sensación de querer cambiar de rumbo, involucrando lo que tú decías, lo de Júpiter en la casa 8, Mercurio en la casa 7, tal vez está esta tensión con el hogar, con la casa, con los padres, las expectativas como más internas, familiares también, como lograr que todo eso también calce en esto. Eh, por lo tanto, puede haber ahí como una suerte de confusión que haya que atravesar nuevamente, que es una de las confusiones importantes de la vida, a qué dedicarse o si seguir dedicándose a algo o no. Posiblemente la expectativa de Sagitario sea alta porque es un ascendente que evoca algo más bien, o que se va a enfocar en lo positivo, que va a ir bien las cosas, que van a resultar. Y este eclipse es un poco muy pesado o muy denso en su forma, entonces como que obliga un poco a poner pies en la tierra o ponerle más densidad a todo y enfocarse quizás por un momento en qué está pasando en la realidad, cómo esta suerte de confusión o punto de inflexión puede llevarte a otro rumbo, a otro espacio, como tú decías, involucrando la carrera, involucrando la profesión o hacia el oficio al que te dedicas o qué imagen estás finalmente proyectando en el mundo exterior donde estás como viviendo normalmente. Muy bien, vamos con el siguiente que es el ascendente Capricornio. Ascendente Capricornio tiene a Virgo ubicado en la casa 9, donde está esta luna eclipsada. Y la casa 9 es una casa bastante interesante que habla acerca de Dios.
Y eso significa que se va a relacionar con todo el conocimiento superior, la espiritualidad, la astrología, lo místico, todo esto que es más direccionado con el desarrollo espiritual de alguien y sus creencias, convicciones, pero también tiene todo este espacio de hablar de cosas que son lejanas, por eso hablamos del extranjero, viajes largos, peregrinaciones espirituales o simplemente salir por un viaje muy largo. También está la filosofía, la alta cultura, la educación superior, el aprendizaje, la enseñanza, pero todo esto de una manera un poco más profunda. Algunos también vinculan en la antigüedad, más pensando en la astrología helenística, a personas de autoridad acá, sobre todo porque a veces la autoridad política también era una autoridad espiritual. Entonces también hay autoridades en este espacio, pero lo podemos vincular más bien con autoridades espirituales, gurús, en ese caso sería como el cura, el pastor, la persona que hace de líder de un culto, una secta, una religión, etcétera. Entonces tenemos todas esas, bueno, los profesores, los decanos de una universidad, todas estas personas de autoridad relacionadas con la casa 9. Entonces aquí es donde estamos teniendo este eclipse. ¿Qué piensas tú, Diana, al respecto? Bueno, por una parte, podrían presentarse situaciones relacionadas con temas legales. La Uh-huh. Casa 9 tiene entre Esa sus es otra significados, esfera, sí. tiene, Uh-huh. sí, tiene esta esfera. Alguna discordia, alguna situación por tema de documentación, Uh-huh. teniendo en cuenta de que Mercurio, el regente del eclipse, está pasando por la casa 3, o sea, puede ser soportes documentales, pruebas, dictámenes, algún tipo de documento soporte que no sea lo suficientemente Uh-huh. claro, que sea necesario reprocesar o volver a revisar porque no está teniendo como la medida evidencia que se requiere para sustentar tu caso. Y Uh-huh. también puede ser que se muevan temas con los abogados, que naturalmente corresponden también con Casa 9, que no te sientas a gusto de pronto del proceso como te lo han estado acompañando, que sea necesario replantear condiciones o mirar si se necesita un nuevo profesional que te esté apoyando con el proceso legal o simplemente decir, vale, voy a prescindir de estos abogados porque no me están ayudando en el proceso y sea necesario cambiarlos. Uh-huh. Entonces, desde ese eje, eso es uno de los puntos que se puede activar. Otro punto que se activa, porque pues la casa 9 tiene muchos significados, como lo mencionaste al principio, es los temas de estudios superiores, Uh-huh. estudios profesionales, ¿no? Si estás haciendo una carrera, una especialización, un posgrado o estudios de astrología, estudios de filosofías, religiosos. Ahí también se movería este eclipse, puede darte un énfasis como en la necesidad de terminar, en la necesidad de Uh-huh. culminar, pero con la sensación de que te falta algo, te falta aprender, te falta como poder llegar a un punto en el que te sientas más confiado en poder aprender, en poder desenvolverte adecuadamente frente a los temas que estás viendo. Puede que sea necesario tener algún tipo de refuerzo de clases adicionales, como de profesores o de Uh-huh. procesos de enseñanza que te complementen. Y en ese sentido, este eclipse, ¿no? Desde lo mutable puede hacer eso, como cambiar algo, cambiar de perspectiva, complementar con algo más que te pueda ayudar en tu formación. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo. También podríamos vincularlo con temas de viajes, pensando en la otra esfera. Si alguien tiene programado un viaje, que sobre todo tenga que ver con ir al extranjero, con ir a un lugar lejano, es muy buena idea y la sugerencia es tener los papeles, por ejemplo, si necesitas una visa, pasaporte, algún tipo de recomendación, si fuese el caso, tener todo eso muy a la mano y muy ordenado, con las palabras precisas para que todo vaya bien, porque esta luna, este eclipse podría mostrar como cierta complicación, como que se pierde uno de los documentos o no está disponible en el momento en que lo necesitas. Entonces estar muy claro qué necesitas para hacer este viaje, para que todo fluya de la manera más tranquila posible.
también podría indicar que el viaje de alguna forma no era todo lo que esperabas o que no consigues la finalidad que tú, bueno, era, suponte si es vacacionar y es en un lugar que hace mucho calor, cuando llegas hace mucho frío o pasa algo y la gente no puede salir a las calles, como distintas situaciones que merman un poco la sensación de agrado y alivio en el lugar donde vas. Y posiblemente para otras personas, pensando que esto podrían haber muchas posibilidades además, personas que estén de alguna forma desvinculándose o desmotivándose de alguna forma un vínculo espiritual. Por ejemplo, si alguien va a una iglesia o pertenece a una agrupación espiritual, una comunidad de cualquier tipo, podría ser alguna sensación como de esto ya siento que no está siendo para mí, o estás quizás viviendo esa sensación de pérdida de fe o de desilusión con la fe o con las personas que están liderando incluso esos grupos. Posiblemente no es el momento en que vayas a alcanzar la claridad de qué es lo que está pasando, es más bien vivir el proceso de estoy en medio de una sensación, como decía antes, como de pérdida de fe. No sé si es la pérdida de fe realmente, pero es como un bajón de fe, por decirlo de alguna manera. Y tener que simplemente soportarlo. Y posiblemente en un tiempo más ya va a bajar esa sensación, el nodo sur se va a ir de allí, entonces también es como una forma en que ya, ok, va a haber un alivio, pero por ahora todavía es como plantear si quiero seguir o no, si es el lugar o no, la persona o no, las creencias o no, etcétera. Muy bien, sigamos. Nos quedan dos más. Tenemos el ascendente en Acuario. El ascendente en Acuario tiene este eclipse ocurriendo en la casa 8. Esta casa, al igual que la casa 6 y la casa 12, tiene significados que en ocasiones son más difíciles, podríamos decir, de conversar. Tienen una gran gama de significados, pero que atienden temas que son más lejanos para uno o que uno definitivamente no quiere conversar directamente no son los primeros temas que uno quiere preguntarle a alguien. Entonces, esta casa habla acerca de fallecimientos y por lo mismo el legado. El tema de la muerte, no es que necesariamente vaya a morir alguien, pero ¿qué pasa con el tema de la muerte? ¿Cómo una persona soluciona eso? Por ejemplo, si va a dejar estipulado todo lo que quiere que hagan sus familiares o cercanos después de que haya fallecido, que es una forma de enfrentar la muerte, el fallecimiento. Por lo mismo también hablamos de herencias, si alguien está viviendo situaciones de herencias y recibir dineros o tener que estar en litigaciones eternas por herencias, también podría estar ahí. Y por otro lado, hablamos de deudas, compromisos económicos con bancos, la economía de otras personas y también de la pareja y de los socios, todo eso también está involucrado acá. Y por último, tenemos algo que podríamos vincularlo con algo más personal, que son espacios donde uno no tiene control ante eventos de la vida y como no tiene control, uno podría vivir más ansiedad, miedo también, temor, cosas que quizás no existen, pero están en nuestra mente dando vuelta y producen ciertas crisis. Entonces, en esto se enfoca esta casa. ¿Qué impresiones tienes tú, Diana? Max, ese tema que acabaste de mencionar de los miedos es algo que nos toca de forma tan personal y que no nos atrevemos a decirle a nadie. Yo creo que todos en alguna medida tenemos algún tipo de miedo, racional o irracional, y que cuando eso aparece y gana fuerza, puede estar creando pensamientos discordantes, pensamientos pues, nada que ver en que nos contribuya con un buen estado emocional, pero Claro. con el tema del eclipse, pues puede ser el darse cuenta, puede ser que se revelen situaciones en que notes cuáles son los detonantes de esos miedos, en que notes cuáles son como esos factores que te están generando ansiedad. Y eso es información muy valiosa porque si hay alguna persona que esté teniendo un proceso emocional difícil, como con todo este movimiento tan interno, poder identificar los factores, poderlos trabajar con acompañamiento psicológico, con algún tipo de terapia o terapia alternativa, como tú quieras, te van a dar la pauta para que los puedas soltar, para que los puedas liberar y para que te puedas desprender de esto. Y puede ser un momento para decir, mira, ya no más,
Ya me di cuenta que ese es el detonante, entonces hago los cambios que se requiera para poder enfrentarme a ellos de una manera distinta, Ujú, ¿sí? Y ganar algún tipo de fortaleza allí. Em, También hay que mirar desde el punto de vista de lo racional, ¿no? Saturno va pasando por la casa 3 y Saturno no está en su mejor versión. Puede ser necesario como replantear algún patrón de pensamiento que te esté motivando como a alimentar esos miedos, ¿no? Cortar con eso y hacer los cambios. Ahora, desde otro punto de vista en la casa 8, la casa 8 también tiene que ver con temas económicos, ujú, ¿sí? Puede ujú, ser el tema de que hayan algunas personas que eh, se centren en las finanzas compartidas con la pareja, que se muevan situaciones desde ese esquema o con los socios con los que te estás relacionando. O puede ser que sea necesario hacer una revisión de declaraciones de impuestos, un ujú, replanteamiento de deuda, porque estás viendo que te está consumiendo mucho. Fíjate cómo el regente del eclipse está pasando por la casa 2. Hay muchos planetas en Pisces en la casa 2, ujú, entonces esto puede estar diciendo de que hay personas que están pasando por algún tipo de situación de cobros, de gastos, de intereses que no están generando un buen provecho para la parte financiera. ujú. Entonces se necesita, por ejemplo, mirar con los bancos. ¿Cómo se puede renegociar el crédito si te hacen una compra de cartera? Bueno, y además de eso, ver cuáles son las condiciones Ujú, de esos planteamientos que te realicen, porque igual es un eclipse de nodo sur, está Mercurio muy, muy débil, está retrógrado, entonces también puede dar una pauta para que tengas cuidado en acuerdos financieros, ujú. ¿sí? Como que te ponen una tasa de interés y resulta que no es nominal mensual, sino anual, o lo contrario, entonces no tienes en Claro. claro Ujú, cuánto es lo que vas a pagar y ujú, te puede estar consumiendo los recursos. ujú. Y solamente agregar a lo que has dicho, la esfera de las herencias y el dinero recibido por las partidas o fallecimientos de personas cercanas. Sobre todo si hay personas que ya están en procesos de herencias con la familia. Esto podría traer un poquito más de confusión en el sentido de tener que revisar documentación, ver qué está pasando. Por un lado con los bancos, aquí iríamos con el registro civil también, decimos también cuando una persona, los hijos, por ejemplo, cobran la herencia, antes de poder cobrarla tienen que hacer una posesión de todos los bienes de la familia o de la persona que ya falleció. Entonces, esos procesos a veces son súper largos y este eclipse podría implicar quizás tener que resolver todavía más documentación, pensando en documentación porque estamos en un eclipse que evoca a Mercurio, posiblemente documentos que no están, que son necesarios. Y que no sabías que tenías que tener ahí, que nadie te dijo. Y en el momento de, no está este documento, no está esta autorización, no está esto otro, o hay bienes que no habían considerado, entonces hay que hacer de nuevo toda la situación, o alguna rencilla entre familiares, como qué es lo que se va a hacer o no, como que ahí ya, eso es lo más común yo creo que en herencias. Entonces, eso es como el asunto en alguna forma. Despierta nuevamente el tema de las herencias si fuese el caso. Eh, y vamos por el último, que es el ascendente Pisces. El ascendente Pisces tiene este eclipse ocurriendo nuevamente en un lugar angular. Entonces, como ya hemos dicho antes, este es uno de los eclipses que podría ser mucho más evidentes en la carne propia, que se pueden hacer eh, fácilmente claros para la vida de la persona que es ascendente Pisces. Y este eclipse ocurriendo en Virgo ocurriendo en la casa 7, que es esta casa angular, que también se llama descendente. Es el lugar que habla del matrimonio, del cónyuge, de las relaciones. De alguna manera está ligado al amor, pero desde su aspecto más contractual y el compromiso. También hablamos acá en ocasiones del extranjero y la ancianidad.
y también de enemigos, personas que son contrincantes visibles, que sabes quiénes son, que pueden ser personas que finalmente están compitiendo junto a ti por algún cargo, en alguna competencia, en algo, en el trabajo, por ejemplo, y porque tienen agendas cruzadas se vuelven enemigos, pero no es porque se lleven mal necesariamente. Pero también pueden ser. O sea, como están esas dos posibilidades. ¿Qué impresión tienes tú, Diana, hablando de este eclipse? El eje Piscis-Virgo está muy, muy movido. Es decir, el eclipse sucede en la casa 7, pero vemos cómo todos estos planetas están transitando por la casa 1. Entonces pueden ser situaciones muy movilizadoras desde el enfoque personal, desde las actitudes que estás teniendo, ¿no? Pienso como en las personas que están teniendo cambio de motivaciones, replanteamiento de sus objetivos, como diciendo hacia dónde quiero moverme en mi vida, en mis proyecciones, pero eso implica la participación del otro. Eso implica, puede ser a nivel, por ejemplo, de socios, si tienes una organización, si tienes unos acuerdos sociales en los que sientas que ya no vas con eso, en los que sientas que es necesario replantear, cambiar, prescindir de algún socio. Puede que hayan personas que no te están aportando lo suficiente, que no estés viendo como un apoyo o como un esfuerzo sostenido entre todos, sino que te estás recargando mucho con asumir bastante en una sociedad. Y esas situaciones puede que no sean tan fructíferas, entonces puede ser decisiones en que digas, vale, ya no voy con esta persona o con estas personas, o simplemente se liquida la sociedad. Y hay que replantearse de nuevo las cosas y hay que soltar lo que se haya conseguido ahí. Ahora, desde otro punto de vista, también en relación con los asuntos de pareja, puede haber un replanteamiento de situaciones, pueden ser cosas que salgan a la luz y que no son tan bien vistas, puede que notes comportamientos en la otra persona que no van conforme a tu expectativa y que esto cambie la manera en cómo ves a la otra persona o en cómo disfrutas de estar en ese vínculo, en esa relación. Y cambias tu manera de pensar, ¿no? De esas cosas que te gustaban, puede que ya no te gustan tanto, puede que sea un momento como para decir, bueno, no voy más con esta pareja, siento que la relación no dio un buen fruto y Júpiter, que es el regente del ascendente, está transitando por la casa 5 y puede estar diciendo, bueno, ¿dónde está el disfrute de esta relación? ¿Dónde está el gozo? Las actividades que compartimos juntos. Entonces, ahí puede haber un factor de descontento. Ahora, no estamos diciendo que las relaciones se vayan a acabar para todos. No, simplemente que pueden ser también dar lugar a cambios, a replantearse cosas, hacer transiciones o la necesidad de poner sobre la mesa los acuerdos que se hayan trazado y decir, bueno, esto no nos está funcionando de esta manera. Movámonos desde otra dinámica para ver si las cosas pueden funcionar mejor. Sí, en ese mismo tema me da la impresión de que la pareja o quien hace de cónyuge podría estar de alguna manera también muy dependiente de quién es ascendente Piscis, por tener el regente de Virgo en Piscis, no tan bien ubicado, es como excesivamente quizás esperando tu opinión, esperando a ver qué es lo que tú finalmente decides, cuál es el rumbo que tú quieres tomar para tomar una decisión final. Entonces quizás hay menos seguridad, como menos valor o menos coraje para tomar decisiones o para enfrentarse, como que la otra persona está más disminuida. Podría ser para algunos, como el nodo sur está ahí, el nodo sur no es tan amigable, que alguien se encuentre también con un enemigo que sea bastante pesado o como que no quiera mucho contigo, porque también el nodo sur no nos dice que la otra persona es tan simpática o te va a agradar mucho, sino que podría estar gestionando cosas que tú no quieres o que van en contra de ti. Pero pienso principalmente en eso, lo que tiene que ver con la relación y la búsqueda de
tu dirección y quizás no quieres darla tanto. Tú también estás como un poco reconsiderando, sobre todo con ese Júpiter, como mencionaste antes, que está retrógrado. Entonces, a decir verdad, para todos, tanto para Piscis, pero como para todos, este eclipse da la impresión de que no nos pone en un momento como tan provechoso o como de a buenas y primeras. ¿Lo podemos aprovechar? Tal vez sí, porque claramente uno vive y hay experiencias, uno puede tomar aprendizaje de las cosas que está viviendo, experimentando, como por ejemplo si tienes una deuda o si tienes un conflicto laboral. Ya, ok, esta vez tuve que solucionarlo así. ¿Cómo lo voy a solucionar la próxima vez? O si tengo una situación con los padres o una situación con amistades. Ya alguna vez quizás en la vida ya lo viviste. ¿Cómo vas a responder en esta ocasión? Eso ya también es parte de nuestra acción, nuestra responsabilidad, dentro de los factores que vemos que el eclipse podría enfrentarnos. No sé si tienes algún pensamiento al respecto. Y yo creo que cuando los eclipses se dan en este eje de mutables, son transiciones y son situaciones transitorias, pasajeras, cosas que Ujú, hay que cambiar, cosas para flexibilizarse, por más fijezas que tengamos o apegos que estén ahí presentes, que es ujú, una oportunidad como para movernos y siempre buscar una oportunidad tras la crisis o tras la dificultad de decir, bueno, ujú, lo estoy tratando de resolver, ahora que aprendimos de esto, sigamos adelante, porque no va a ser algo permanente, va a ser algo pasajero, ujú, en el cual se necesita tener mucha conciencia, tener mucha calma, mucha prudencia. Ese Mercurio en Pisces, a pesar de que no está en su mejor versión, también nos está diciendo, actúa con cautela porque de pronto nos vemos enfrentados a situaciones donde no podemos actuar con tanta astucia, pero esa ujú, astucia no implica de que no llegue en ese momento. Puede que la astucia se dé con el pasar del tiempo y que digamos, bueno, dejemos este tema en remojo, ujú, así ujú. y miremos cómo lo vamos trabajando y con el tiempo surja una mejor condición a nivel del clima astral que incida en nuestra carta y que nos permita sortear la situación con mejores herramientas. Ujú. Entonces, hay que tomar las cosas con calma también. Sí, exactamente. Muy bien, te agradezco mucho, Diana, por tu tiempo, por participar nuevamente. Me gustaría darte la oportunidad para que compartas tus contactos y también lo que estás haciendo para quien quiera saber más de lo que tú estás haciendo. Gracias, Max. Bueno, pues estoy con consulta astrológica privada, cartas natales, revoluciones solares, astrología horaria y astrología electiva. Y en programas de formación estoy con el diplomado en consultoría astrológica. Para los que se quieran apuntar, es un diplomado orientado a la revisión de múltiples casos reales, en donde abarcamos desde la rectificación de la hora de nacimiento del consultante, por la delineación, la prognosis, hasta el momento de la consulta y de poder tener esa charla con el consultante que es tan importante y es totalmente práctico. Ujú, Y en segundo lugar, el diplomado en astrología horaria es un programa dedicado a la formación profesional con un nivel de académico bastante bueno, donde vemos diversos tipos de preguntas que puedes enfrentar en tu quehacer astrológico o profesional, donde te pueden preguntar cualquier tipo de situación. Bueno, pues ese es el espacio donde vas a poder aprender a resolver cualquier tipo de interrogación. perfecto. Bueno, muchas gracias, Diana. Y van a encontrar los datos de Diana también en la descripción del video para que puedas ir directamente a esos lugares. Y a mí me puedes encontrar en Max Gascon Astrólogo en Instagram, también en mi página web maxgascon.com. Ahí están disponibles todos mis servicios, tal cual lectura de carta natal, pronósticos anuales y otras formas también de acercamiento a la astrología. Y también la formación que va a comenzar este próximo abril, la versión inicial, el comienzo desde cero de la formación, que también busca
incorporar el conocimiento astrológico de una manera acabada, profunda y también ordenada, principalmente pensando en la astrología antigua, entre helenística y perso-árabe, y también el nivel intermedio va a comenzar este próximo marzo, así que si quieres saber más acerca de esto me puedes hablar por Instagram o ir a mi página web y también llenar el formulario para yo enviarte la información necesaria. Así que bueno, muchas gracias Diana, espero volver a vernos pronto y hasta la próxima. Gracias, Max.